Mi hijo me dio una sonrisa irónica mientras sostenía un contrato en sus manos y dijo con voz fría: vendimos la casa por $400,000. Yo grité con todas mis fuerzas: es mi casa. Esta es mi herencia. Él dio 2 pasos hacia mí, levantó la mano y me dio una bofetada tan fuerte que sentí el sabor de la sangre en mi boca. Después me empujó contra la pared y gritó: usted ya no manda aquí, vieja. Esta casa ahora es nuestra. 24 horas después, mi teléfono tenía 50 llamadas perdidas de mi nuera Beatriz. Cuando finalmente contesté, ella sollozaba del otro lado de la línea: Hortensia, por favor. La policía llegó. Nos van a llevar presos. Yo solo susurré 3 palabras antes de colgar: disfruten la prisión. Ahora sí, déjenme explicarles cómo llegamos hasta aquí, porque esta historia no comenzó ayer. Esta historia comenzó hace muchos años, cuando mis abuelos tomaron una decisión que mi hijo Rubén nunca pudo perdonar. Pero antes de hablar del pasado, necesito que entiendan algo muy importante. Yo dejé que todo esto pasara. Yo vi cómo mi hijo planeaba robarme. Yo escuché cada palabra de su traición. Yo grabé cada segundo de su crimen. Y yo decidí no detenerlo, porque quería que cayera tan profundo que nunca pudiera levantarse de nuevo. Me llamo Hortensia, tengo 65 años, y esta es la historia de cómo mi propio hijo vendió mi casa mientras yo estaba de viaje, cómo me golpeó cuando regresé, y cómo terminó esposado en el piso de mi sala rogando por misericordia que yo ya no tenía para darle. Todo comenzó a derrumbarse hace exactamente 17 días. Yo acababa de regresar de un viaje que se suponía iba a ser el más hermoso de mi vida. Rubén y Beatriz me lo habían regalado. 15 días en las montañas, en un hotel precioso, con todas las comidas pagadas y excursiones incluidas. Me dijeron que yo merecía descansar, que había trabajado demasiado, que necesitaba tiempo para mí misma. Yo lloré de emoción cuando me entregaron los boletos. Pensé que finalmente mi hijo había cambiado. Pensé que después de tantos años de distancia y peleas, él finalmente había entendido cuánto lo amaba. ¡Qué ingenua fui! Cuando llegué a mi casa esa tarde de octubre, algo se sentía diferente. La puerta principal estaba abierta. Eso ya era extraño, porque yo siempre cierro con doble cerradura. Entré despacio, con mi maleta rodando detrás de mí, y escuché voces en la sala. Risas. Música. El sonido de copas chocando. Me asomé por el pasillo y lo que vi me heló la sangre. Rubén estaba sentado en el sillón de mi abuelo, ese sillón de cuero café que tiene más de 50 años, con una botella de whisky en la mano. Beatriz estaba a su lado, usando un vestido rojo brillante que nunca le había visto, con joyas nuevas en el cuello. Y había un hombre que yo no conocía, un tipo de traje gris que fumaba un cigarro en mi sala como si fuera su propia casa. Solté la maleta. El ruido los hizo voltear. Rubén me vio y su expresión cambió por completo. Primero fue sorpresa, después algo que parecía molestia, y finalmente esa sonrisa irónica que nunca voy a olvidar. Se puso de pie lentamente, dejó la copa sobre la mesa y caminó hacia mí con pasos seguros. «Mamá», dijo con una voz que intentaba sonar dulce pero estaba llena de veneno, «regresaste antes de tiempo. No te esperábamos hasta el jueves». Yo lo miré a los ojos y le pregunté lo único que importaba en ese momento. «¿Qué está pasando aquí, Rubén? ¿Quién es esta persona?» Él se rió. Se rió en mi cara. Después sacó un papel doblado del bolsillo de su pantalón y lo abrió frente a mí. Era un contrato. Yo vi mi nombre impreso en la parte superior, vi números, vi firmas, vi sellos oficiales. Mis manos comenzaron a temblar antes de que mi cerebro pudiera procesar lo que estaba viendo. «Vendimos la casa, mamá», dijo Rubén con esa sonrisa que me partió el corazón. $400,000. Buen precio, ¿no crees? Yo sentí que el piso se movía debajo de mis pies. Sentí que las paredes se cerraban a mi alrededor. Sentí que el aire desaparecía de mis pulmones. «¿Qué?», fue lo único que pude susurrar. Él asintió, disfrutando cada segundo de mi dolor. «Así es. Esta casa ya no es tuya. Ya firmamos todo. Ya recibimos el dinero. Este señor», señaló al hombre del traje gris, «es el nuevo dueño. Rafael, saluda a mi madre». El hombre llamado Rafael levantó su copa hacia mí con una sonrisa burlona. Yo no podía moverme. No podía respirar. No podía creer lo que estaba escuchando.
Esto es mentira, dije con voz rota. Yo nunca firmé nada. Yo nunca autoricé ninguna venta. Rubén se acercó más, tanto que pude oler el whisky en su aliento. Claro que firmaste, mamá. ¿Ya se te olvidó? La edad te está afectando. Mira, aquí está tu firma. Me mostró el papel de nuevo, señalando con el dedo una firma que se parecía a la mía, pero que yo sabía que nunca había escrito. Esa no es mi firma, grité con todas las fuerzas que me quedaban. Esto es fraude. Esto es ilegal. Van a ir a la cárcel por esto. Y ahí fue cuando todo explotó. Rubén dejó caer la máscara completamente. Su cara se transformó en algo que yo nunca había visto antes, algo lleno de odio puro. «Cállate», rugió. «Tú ya no tienes derecho a nada. Esta casa debió ser mía desde que murieron los abuelos. Ellos estaban locos cuando decidieron dejártela solo a ti. Yo soy el hijo. Yo soy el hombre de esta familia. No tú». Yo intenté responder, intenté defenderme, pero antes de que pudiera abrir la boca, su mano voló hacia mi cara. El golpe fue tan fuerte que me tiró contra la pared. Sentí un dolor agudo en el pómulo, sentí algo caliente correr por mi labio, sentí que mis piernas se doblaban. Caí al suelo. Beatriz gritó algo, pero no la escuché bien. Mis oídos zumbaban. Mi visión estaba borrosa. Rubén se inclinó sobre mí, me agarró del brazo con fuerza brutal y me levantó a medias. «Escúchame bien, vieja estúpida», dijo con los dientes apretados. «Usted ya no manda aquí. Esta casa es nuestra. El dinero es nuestro. Y si intenta hacer algo, si intenta llamar a alguien, si intenta causar problemas, le juro que se va a arrepentir». Me empujó de nuevo y yo volví a caer. Esta vez no intenté levantarme. Me quedé ahí, en el piso de la sala donde jugué cuando era niña, donde mis abuelos me enseñaron a leer, donde me casé, donde crié a mi hijo. Me quedé ahí sangrando mientras Rubén, Beatriz y Rafael seguían bebiendo como si nada hubiera pasado. Escuché a Beatriz decir: «Deberíamos llevarla a algún lado». Rubén respondió: «Que se vaya sola. Ya no es nuestro problema». Finalmente logré ponerme de pie. Me limpié la sangre de la boca con la manga de mi suéter. Los miré a los tres. Rubén tenía esa expresión de victoria en la cara. Beatriz evitaba mi mirada. Rafael parecía aburrido. Yo caminé hacia la puerta, recogí mi maleta y salí de mi propia casa sin decir una palabra más. Caminé por la calle con la cara hinchada, con la ropa arrugada, con el corazón destrozado. La gente me miraba. Algunos preguntaron si estaba bien. Yo solo seguí caminando. Pero aquí está la parte que Rubén nunca imaginó. Aquí está el detalle que lo iba a destruir completamente. Antes de irme de viaje, yo había instalado cámaras de seguridad en toda la casa. No porque desconfiara de él en ese momento, sino porque Orlando, mi abogado y amigo de toda la vida, me había insistido. Hortensia, me había dicho 3 semanas antes: «Algo no me gusta de cómo Rubén está actuando últimamente. Instala cámaras. Solo por precaución». Yo lo había hecho casi sin pensarlo. Cámaras pequeñas, escondidas en los libreros, en las lámparas, en los marcos de los cuadros. Cámaras que grababan todo. Cámaras que habían capturado cada palabra, cada movimiento, cada crimen que Rubén había cometido durante mi ausencia. Mientras caminaba por la calle con la cara sangrando y el alma hecha pedazos, saqué mi teléfono y marqué el único número que importaba en ese momento. Orlando contestó al segundo tono. «Hortensia, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Mi voz salió quebrada, apenas un susurro. «Tenías razón. Rubén vendió la casa. Me golpeó. Necesito verte ahora». Hubo un silencio del otro lado, después escuché el sonido de llaves. «Voy para allá. Mándame tu ubicación. No hables con nadie más». Me senté en la banca de un parque a 2 cuadras de mi casa. La casa que ya no era mía, según el contrato falso que Rubén había fabricado. Toqué mi cara hinchada y sentí la piel caliente, sensible. El labio me palpitaba. Podía sentir cómo se formaba el moretón en mi pómulo. 65 años de vida y nunca nadie me había puesto una mano encima. Hasta hoy. Hasta que mi propio hijo decidió que yo ya no merecía ni respeto ni dignidad. Orlando llegó en 15 minutos. Bajó de su carro casi corriendo,
con el maletín en la mano y la cara llena de preocupación. Cuando me vio, se detuvo en seco. «Dios mío, Hortensia». Se sentó a mi lado y examinó mi rostro con cuidado. «Ese desgraciado te golpeó». No era una pregunta. Era una afirmación llena de rabia. Yo solo asentí. No podía hablar sin que se me quebrara la voz otra vez. Orlando sacó un pañuelo limpio de su bolsillo y lo presionó suavemente contra mi labio. «Vamos a destruirlo», dijo con una calma que me asustó más que cualquier grito. «Vamos a destruirlo completamente». Fuimos a su oficina. Era sábado por la tarde y el edificio estaba vacío, pero Orlando tenía llaves de todo. Me sentó en el sillón de cuero café de su despacho, me trajo agua, me dio pastillas para el dolor. Después abrió su laptop y me miró con esos ojos grises que conocía desde hacía 30 años. «Cuéntame todo desde el principio. No te saltes ningún detalle». Y yo le conté. Le conté sobre el viaje sorpresa que Rubén y Beatriz me habían regalado. Le conté sobre las cámaras que él mismo me había pedido instalar. Le conté sobre lo que encontré cuando regresé a casa. Le conté sobre el contrato, sobre Rafael, sobre el golpe, sobre las amenazas. Orlando escuchó cada palabra sin interrumpir. Cuando terminé, se recostó en su silla y cerró los ojos por un momento. «¿Las cámaras siguen grabando?», preguntó. Yo saqué mi teléfono. «Sí. Están conectadas a una aplicación. Puedo ver todo en tiempo real». Sus ojos se iluminaron. «Muéstrame». Abrí la aplicación y le pasé el teléfono. Orlando comenzó a revisar las grabaciones de los últimos 15 días, adelantando y retrocediendo, tomando notas en un cuaderno. De repente se detuvo. «Hortensia, mira esto». Era una grabación del tercer día después de que yo me fui de viaje. Rubén estaba en la sala con Beatriz y Rafael. Los tres sentados alrededor de la mesa del comedor, con papeles esparcidos por todas partes. Subí el volumen. La voz de Rubén salía clara desde los altavoces del teléfono. «La vieja se va a enterar eventualmente, pero para entonces ya va a ser demasiado tarde. Vamos a tener el dinero, vamos a tener todo legalizado, y ella no va a poder hacer nada». Beatriz preguntó: «¿Estás seguro de que la firma va a pasar?». Rafael se rió. «Tengo un contacto en el registro público. Le pasé $5,000. Va a sellar todo sin hacer preguntas». Orlando y yo nos miramos. Él apretó pause y escribió algo más en su cuaderno. «Esto es oro puro», dijo. «Esto es conspiración para cometer fraude, falsificación de documentos, soborno a funcionario público. Esto es suficiente para meterlos a la cárcel por años». Yo sentía algo extraño en el pecho. No era alivio todavía. Era algo más oscuro. Era sed de justicia. Era necesidad de venganza. «¿Qué hacemos ahora?», pregunté. Orlando cerró la laptop y me miró directo a los ojos. «Ahora los dejamos creer que ganaron». No entendí de inmediato. Él se inclinó hacia adelante. «Hortensia, escúchame bien. Si vamos a la policía ahora mismo, Rubén va a contratar abogados, va a inventar historias, va a decir que tú le diste permiso, que estás confundida por la edad, que firmaste y no te acuerdas. Va a hacer tu palabra contra la suya. Sí, tenemos las grabaciones, pero él va a alegar que son ilegales, que no pueden usarse como prueba. Va a enredar todo durante meses, quizás años». Yo sentí que el estómago se me hundía. «Entonces, no podemos hacer nada». Orlando negó con la cabeza. «No dije eso. Dije que tenemos que ser más inteligentes que él». Me explicó su plan. Era arriesgado, era doloroso, pero era perfecto. Íbamos a dejar que Rubén siguiera adelante con la venta. Íbamos a dejar que firmara todos los papeles, que recibiera el dinero, que creyera que había ganado. Mientras tanto, nosotros íbamos a reunir cada prueba posible. Las grabaciones de video, las grabaciones de audio, los documentos originales que probaban que la casa era mía, los registros bancarios que mostraban las transferencias sospechosas, todo. Cuando tuviéramos un caso hermético, completamente sólido, íbamos a ir directamente con el fiscal y con la policía. No le daríamos a Rubén ninguna oportunidad de escapar. «Pero eso significa que tengo que dejar que se quede en mi casa», dije. «Eso significa que tengo que actuar como si hubiera perdido». Orlando asintió.
Por ahora, sí. Pero créeme, Hortensia, cuando caiga, va a caer tan duro que nunca se va a levantar. Yo pensé en el golpe. Pensé en la sonrisa irónica de Rubén. Pensé en Beatriz usando joyas nuevas compradas con dinero robado. Pensé en Rafael fumando en mi sala. Y tomé una decisión. Hagámoslo. Pasé esa noche en un hotel pequeño cerca del centro. No dormí. Me quedé despierta viendo las grabaciones de las cámaras, viendo cómo Rubén y Beatriz celebraban en mi casa, viendo cómo traían más amigos, más botellas, más risas. En un momento, Rubén levantó su copa y gritó, «Por la libertad, por nunca más tener que soportar a la vieja amargada». Todos brindaron. Yo apreté el teléfono tan fuerte que pensé que lo iba a romper. A la mañana siguiente, Orlando me recogió temprano. Fuimos al hospital primero. Necesitábamos documentar las lesiones. Un médico me examinó, tomó fotografías de los moretones, escribió un reporte detallado. «¿Quiere presentar una denuncia por agresión?», preguntó. Yo miré a Orlando. Él negó levemente con la cabeza. «Todavía no», dije. El médico frunció el ceño, pero no insistió. Me dio las copias del reporte médico y me deseó suerte. Después fuimos al banco. Yo necesitaba asegurarme de que Rubén no pudiera tocar mis otras cuentas. Hablé con el gerente, un señor mayor que conocía a mi familia desde siempre. Le expliqué la situación sin entrar en muchos detalles. Él movió la cabeza con tristeza. «Lo siento mucho, señora Hortensia. Voy a bloquear todas sus cuentas inmediatamente. Nadie va a poder acceder a ellas sin su presencia física y su identificación». Firmé los papeles necesarios. Al menos eso estaba seguro. Orlando me llevó después a su casa. Su esposa, una mujer dulce llamada Patricia que siempre me había tratado como familia, me recibió con un abrazo largo. «Quédate aquí todo el tiempo que necesites», dijo. Yo agradecí, pero sabía que no podía quedarme mucho. Tenía que seguir adelante con el plan. Tenía que prepararme para la guerra. Durante los siguientes 3 días, Orlando y yo trabajamos sin parar. Revisamos cada segundo de las grabaciones. Encontramos conversaciones donde Rubén admitía haber falsificado mi firma. Encontramos el momento exacto donde le entregaba dinero a Rafael. Encontramos mensajes de texto en el teléfono de Rubén, porque resulta que las cámaras habían capturado la pantalla cuando la dejaba sobre la mesa. Mensajes donde coordinaba todo con el funcionario corrupto del registro público. Mensajes donde se burlaba de mí. Mensajes donde planeaba qué hacer conmigo después de que la venta estuviera completa. Uno de esos mensajes decía, «Cuando todo esté listo, la vamos a meter a un asilo. No puede quedarse dando vueltas causando problemas». Otro decía, «La vieja no tiene a nadie más. No tiene amigos. No tiene familia aparte de nosotros. Nadie va a creer su versión». Cada palabra era un cuchillo en mi corazón, pero también era combustible para mi determinación. Orlando contactó a un fiscal que conocía, alguien de confianza que odiaba la corrupción. Le mostró un adelanto de las pruebas. El fiscal, un hombre joven de apellido Márquez, se quedó callado por un largo rato después de ver los videos. «Esto es suficiente para acusaciones criminales serias», dijo finalmente. «Fraude, falsificación, conspiración, agresión. Si me traen el paquete completo de evidencia, yo puedo mover esto rápido». Orlando asintió. «Necesitamos una semana más. Queremos que termine de enterrarse solo». Esa semana fue la más larga de mi vida. Cada mañana me despertaba en la casa de Orlando con el cuerpo tenso y el corazón acelerado. Tomaba café mientras revisaba las cámaras en mi teléfono, viendo cómo Rubén y Beatriz vivían en mi casa como si siempre les hubiera pertenecido. Habían cambiado los muebles del lugar. Habían quitado las fotografías de mis abuelos de las paredes. Habían pintado la habitación principal de un color verde horrible que mis abuelos habrían odiado. Cada cambio era una puñalada, pero yo no podía hacer nada más que observar y esperar. El 4.º día después del golpe, Rubén hizo algo que nunca esperé. Me llamó por teléfono. Yo estaba en la oficina de Orlando revisando documentos cuando vi su nombre en la pantalla. Miré a Orlando con pánico. Él me hizo una señal de que contestara y rápidamente puso el teléfono en altavoz para grabar la llamada. Respiré hondo y contesté. «Hola».
Mi voz salió temblorosa, perfecta para lo que necesitábamos. Mamá, dijo Rubén con un tono que intentaba sonar preocupado, ¿dónde estás? Han pasado días y no sabemos nada de ti. Yo apreté los puños. ¿Y ahora te importa dónde estoy? Después de robarme mi casa, después de golpearme, ahora te preocupas. Hubo un silencio incómodo del otro lado. Mamá, yo no te robé nada. Esa casa legalmente me pertenecía. Los abuelos estaban equivocados al dejártela solo a ti. Yo solo corregí un error. Su voz ya no sonaba preocupada. Sonaba fría, calculadora. Falsificaste mi firma, dije con voz quebrada. Eso es un crimen, Rubén. Él se rió. Se rió como si yo hubiera dicho algo gracioso. ¿Quién va a creerte, mamá? Tienes 65 años. La gente va a pensar que estás confundida, que tal vez firmaste y no te acuerdas. Además, ya todo está registrado legalmente. La casa ya no es tuya. El dinero ya está en nuestras cuentas. No hay nada que puedas hacer. Orlando me miró y movió los labios en silencio. Perfecto. Rubén estaba confesando todo otra vez, y esta vez en una llamada que estábamos grabando oficialmente. ¿Por qué me llamaste entonces?, pregunté. Rubén suspiró como si estuviera lidiando con una niña difícil. Porque a pesar de todo, sigues siendo mi madre. Beatriz y yo hemos estado hablando. Queremos hacer las paces. Queremos que vengas a cenar con nosotros este fin de semana. Podemos hablar de cómo seguir adelante, como familia. Sentí náuseas. ¿Quieres que vaya a cenar? A la casa que me robaste. Él ignoró el tono de mi voz. El sábado a las 7. Piénsalo, mamá. Sería bueno para todos. Colgó sin esperar mi respuesta. Orlando detuvo la grabación y sonrió. No era una sonrisa feliz. Era una sonrisa de cazador que acaba de ver a su presa caer en la trampa. Es perfecto, dijo. Él cree que ya ganó. Cree que eres inofensiva. Por eso se siente seguro invitándote, burlándose de ti. Yo asentí, pero por dentro me sentía destruida. Este era mi hijo. El bebé que cargué en mis brazos, al que le canté canciones de cuna, al que cuidé cuando estaba enfermo. Y ahora me trataba como si fuera basura. Pasé los siguientes 2 días investigando cómo había llegado Rubén a convertirse en esta persona. Orlando me ayudó a buscar en viejos archivos, en conversaciones que había olvidado, en señales que debí ver años atrás. Y lentamente, la verdad comenzó a armarse como un rompecabezas terrible. Rubén siempre había sido diferente. Desde niño. No era como los otros niños que jugaban y compartían. Él escondía sus juguetes para que nadie más los tocara. Mentía sobre cosas pequeñas sin razón. Culpaba a otros de sus errores. Mi esposo, que murió hace 2 años, siempre decía que Rubén tenía algo roto por dentro, algo que no sabíamos cómo arreglar. Cuando Rubén tenía 17 años, mis abuelos lo cacharon robando dinero de la caja fuerte de su casa. No era una cantidad pequeña. Eran $10,000 en efectivo que mi abuelo guardaba para emergencias. Rubén lo negó todo, lloró, dijo que alguien más lo había hecho. Pero mi abuela había instalado una cámara secreta después de que empezaran a desaparecer cosas. Lo tenían en video abriendo la caja fuerte con una llave que había copiado en secreto. Mis abuelos me llamaron esa noche. Recuerdo la tristeza en la voz de mi abuela cuando dijo: Hortensia, tu hijo tiene un problema serio. Algo muy malo está creciendo dentro de él. Intentamos de todo. Terapia, psicólogos, conversaciones largas sobre honestidad y consecuencias. Nada funcionó. Rubén solo aprendió a mentir mejor, a esconder mejor sus actos. Cuando mis abuelos escribieron su testamento 5 años después, tomaron una decisión difícil. Me llamaron una tarde y me dijeron: vamos a dejarte todo a ti, Hortensia. No podemos confiar en que Rubén use esta herencia para algo bueno. Sabemos que tú la vas a cuidar, que vas a mantener esta casa en la familia de la manera correcta. Yo lloré ese día. No porque quisiera la herencia, sino porque significaba que mis abuelos habían perdido toda esperanza en su bisnieto. Rubén nunca lo supo oficialmente hasta que mis abuelos murieron. Yo tenía 48 años cuando eso pasó. Rubén tenía 26. Cuando el abogado leyó el testamento y quedó claro que la casa, el dinero,
todo, era solo para mí. Rubén se levantó de la silla y salió del despacho sin decir palabra. No habló conmigo durante 3 años después de eso. 3 años de silencio absoluto. Cuando finalmente volvió, dijo que había madurado, que entendía la decisión de los abuelos, que quería reconstruir nuestra relación. Yo le creí. Qué estúpida fui. Los siguientes años fueron tranquilos. Rubén se casó con Beatriz, una mujer que parecía dulce al principio, pero que con el tiempo mostró ser tan manipuladora como él. Ellos venían a visitarme una vez al mes, siempre educados, siempre correctos. Pero yo notaba cosas. Notaba cómo Rubén miraba la casa, cómo tocaba los muebles, cómo preguntaba sobre los documentos de propiedad con demasiada frecuencia. Notaba cómo Beatriz calculaba el valor de cada cosa con los ojos. Mi esposo también lo notaba. Ten cuidado, Hortensia, me decía. Rubén está esperando algo. No sé qué, pero está esperando. Mi esposo murió hace 2 años de un ataque al corazón. Fue rápido, sin dolor, pero me dejó completamente sola en esta casa enorme. Rubén y Beatriz vinieron al funeral. Lloraron, me abrazaron, me dijeron que siempre iba a tener su apoyo. Después del entierro, Rubén se quedó conmigo unos días. Me ayudó con los papeles del seguro, con los trámites bancarios, con todo lo legal que viene después de una muerte. Yo pensé que finalmente había encontrado al hijo que siempre quise tener. Pero lo que realmente estaba haciendo era estudiar mis finanzas, averiguar dónde estaba cada documento, aprender el sistema de seguridad de la casa, planear su robo. Los últimos 6 meses antes del viaje fueron extraños. Rubén empezó a visitarme más seguido. 2, 3 veces por semana. Siempre con Beatriz. Siempre trayendo comida, flores, regalos pequeños. Me hablaban de lo sola que me veía, de lo grande que era la casa para una sola persona, de lo peligroso que era para una mujer de mi edad vivir sin compañía. Deberías pensar en vender, decía Rubén con voz suave. Podrías comprar un departamento pequeño, más manejable, algo más seguro. Yo siempre respondía lo mismo: esta casa es mi hogar. Aquí están todos mis recuerdos. No voy a venderla nunca. Entonces empezaron las preguntas más directas. ¿Tienes todos los documentos de la casa en orden?, preguntaba Beatriz mientras tomábamos té. ¿Está todo a tu nombre? No hay ningún problema legal. Yo le aseguraba que sí, que todo estaba perfectamente registrado. Ella sonreía. Qué bueno, suegra. Solo queríamos asegurarnos de que estés protegida. Ahora entiendo que estaban verificando que no hubiera obstáculos para su plan. Hace 3 meses, Rubén llegó con una propuesta. Mamá, quiero que firmes una procuración. Solo por seguridad. Si algo te pasa, si te enfermas o tienes un accidente, yo podría manejar tus asuntos sin problemas legales. Yo dudé. Algo en mi estómago me gritaba que no lo hiciera. No lo sé, Rubén. No me siento cómoda con eso. Él se molestó. ¿No confías en mí? Después de todo lo que he hecho por ti estos meses. Yo me sentí culpable, pero me mantuve firme. No es desconfianza. Solo prefiero mantener las cosas como están. Rubén no insistió más ese día, pero vi la rabia en sus ojos cuando se fue. 2 semanas después de eso, fui a ver a Orlando para actualizar mi testamento. Le conté sobre la petición de Rubén. Orlando se puso serio inmediatamente. Hortensia, no firmes nada con él. Nada. Y quiero que instales cámaras de seguridad en tu casa. Yo me reí. Orlando, estás exagerando. Sé que Rubén puede ser difícil, pero es mi hijo. Él me miró con esos ojos que no dejaban espacio para discusión. Hazme caso. Instala las cámaras. Yo accedí solo para calmarlo. Gracias a Dios lo hice. Las cámaras fueron instaladas un martes por la mañana. Un técnico joven vino y colocó 6 cámaras pequeñas en lugares estratégicos. Una en la sala, escondida detrás de los libros en el estante. Otra en el comedor, dentro de una planta decorativa. Una tercera en la cocina, camuflada en el reloj de pared. 2 más en los pasillos y una última en mi habitación, oculta en el marco de un espejo antiguo. Todas conectadas a una aplicación en mi teléfono. El técnico me enseñó cómo usarla, cómo ver las grabaciones en tiempo real, cómo descargar videos.
Con esto va a poder ver todo lo que pasa en su casa, esté donde esté, me dijo. Yo asentí, pensando que nunca las necesitaría realmente. Una semana después de instalar las cámaras, Rubén y Beatriz llegaron con la sorpresa del viaje. Fue un viernes por la tarde. Tocaron la puerta con esas sonrisas enormes que ahora sé que eran completamente falsas. «Mamá, tenemos un regalo para ti», dijo Rubén mientras entraban. Beatriz traía un sobre dorado en las manos. Me lo entregó con dramatismo. «Ábrelo, suegra, te va a encantar». Dentro había boletos de avión, reservaciones de hotel, cupones para restaurantes y excursiones. Todo pagado. 15 días en las montañas, en un resort de lujo a 8 horas de distancia. Yo me quedé sin palabras. «¿Esto es real?», pregunté con lágrimas en los ojos. Rubén me abrazó. «Claro que es real, mamá. Te lo mereces. Has trabajado toda tu vida, has pasado por mucho con la muerte de papá. Necesitas descansar, desconectarte, disfrutar». Beatriz añadió: «Ya está todo listo. Sales el próximo martes. No tienes que preocuparte por nada». Yo lloré de emoción. Los abracé a los dos. Les agradecí una y otra vez. «No saben lo feliz que me hacen», dije entre sollozos. Rubén me secó las lágrimas con su mano. «Solo queremos verte sonreír, mamá. Solo eso». Esa noche, después de que se fueron, llamé a Orlando para contarle. Esperaba que compartiera mi alegría, pero su voz sonó preocupada. «Hortensia, ¿no te parece extraño? Después de pedirte una procuración y que dijeras que no, ahora te regalan un viaje carísimo. Justo ahora». Yo me molesté. «Orlando, por favor. Estás siendo paranoico. Mi hijo está tratando de ser mejor. Está tratando de compensar los años malos. Déjame disfrutar esto». Él suspiró. «Está bien. Pero prométeme una cosa. Cuando estés allá, revisa las cámaras de vez en cuando. Solo para estar segura de que todo esté bien en la casa». Yo le prometí que lo haría, más para calmarlo que porque realmente creyera que era necesario. El martes salí hacia las montañas. Rubén y Beatriz me llevaron al aeropuerto. Me ayudaron con las maletas, me abrazaron en la puerta de seguridad, me desearon el mejor viaje de mi vida. «Descansa, mamá. No pienses en nada. Solo disfruta», dijo Rubén. Yo subí al avión sintiéndome amada, sintiéndome afortunada de tener un hijo que finalmente había madurado. Qué ciega estaba. Los primeros 2 días en el resort fueron hermosos. El hotel era precioso, rodeado de pinos y montañas nevadas. La comida era deliciosa. Las habitaciones eran cómodas. Yo caminaba por los senderos, leía libros en la terraza, tomaba té caliente mientras veía el atardecer. Me sentía en paz por primera vez en años. No revisé las cámaras. No pensé en la casa. Solo existía ese momento de tranquilidad. El tercer día, algo me despertó a las 3 de la mañana. No sé qué fue. Tal vez un mal sueño, tal vez instinto. Me quedé acostada mirando el techo, incapaz de volver a dormir. Finalmente tomé mi teléfono de la mesa de noche y abrí la aplicación de las cámaras, más por aburrimiento que por sospecha. Lo que vi me heló la sangre. Rubén estaba en mi sala. A las 3 de la mañana. Pero no estaba solo. Había 2 hombres con el que yo nunca había visto. Uno era Rafael, aunque todavía no sabía su nombre. El otro era un tipo calvo con lentes que revisaba papeles sobre mi mesa de comedor. Subí el volumen de mi teléfono y escuché la conversación. «¿Trajiste la firma de muestra?», preguntaba el calvo. Rubén sacó un papel de su mochila. «Aquí está. Es de un cheque que firmó hace 2 meses. Puedes copiarla». El calvo examinó el papel bajo la luz de la lámpara. «Sí, no es complicada. Letras grandes, trazo firme. La puedo replicar perfectamente en los documentos de venta». Yo dejé de respirar. Rafael habló entonces. «¿Y el registro público?». «Ya está arreglado». Rubén asintió. Le di $5,000 a un funcionario. Va a sellar todo sin hacer preguntas. Para el viernes, la casa va a estar legalmente a mi nombre. Sentí que el mundo se caía a pedazos. Me senté en la cama del hotel con el teléfono temblando en mis manos.
viendo cómo mi hijo planeaba robarme en tiempo real. Beatriz entró a la sala en ese momento, con café para todos. ¿Cómo va todo?, preguntó. El calvo levantó el papel. Perfecto. En 2 horas voy a tener la firma lista. Mañana pueden ir al notario. Beatriz sonrió. Excelente. La vieja está a 8 horas de distancia, sin idea de nada. Para cuando regrese, ya no va a poder hacer nada. Lloré en silencio durante horas. Vi cómo los 3 hombres trabajaban en mi casa, falsificando documentos, planeando cada detalle del fraude. Vi cómo Rubén mostraba papeles de la propiedad que había sacado de mi estudio. Vi cómo medían las habitaciones, como si ya fueran los dueños. A las 6 de la mañana se fueron. Rubén apagó las luces y cerró la puerta con llave. Una llave que él tenía porque yo se la había dado años atrás, confiando en que solo la usaría para emergencias. Tomé mi teléfono con manos temblorosas y llamé a Orlando. Eran las 6:30 de la mañana. Él contestó con voz de sueño. «¿Hortensia? ¿Qué pasa?» No pude hablar durante varios segundos. Solo lloraba. «Orlando», finalmente logré decir, «tenías razón. Rubén me está robando. Lo vi todo. Está falsificando mi firma». Escuché cómo Orlando se despertaba completamente del otro lado. «Cálmate. Respira. Cuéntame exactamente qué viste». Le conté todo. Cada palabra de la conversación que había escuchado. Cada detalle que había visto en las cámaras. Orlando se quedó en silencio por un momento largo. «Hortensia, escúchame bien. Esto es muy grave, pero también es nuestra oportunidad. Las cámaras grabaron todo, ¿verdad?» Yo revisé la aplicación. Sí, todo está guardado en la nube. Orlando tomó aire. Perfecto. Ahora viene la parte difícil. Necesito que te quedes en ese hotel. Necesito que actúes como si no supieras nada. Porque si Rubén sospecha que lo descubriste, va a parar todo y vamos a perder las pruebas. ¿Quieres que me quede aquí viendo cómo me roba?, pregunté con voz rota. Sé que es horrible, dijo Orlando, pero piénsalo. Si lo dejamos continuar, si lo dejamos cometer el crimen completo, vamos a tener evidencia irrefutable. Vamos a poder meterlo a la cárcel, recuperar todo, destruir cualquier defensa legal que intente usar. Pero si interrumpimos ahora, él va a decir que solo estaba planeando, que nunca lo habría hecho realmente, que las conversaciones eran en broma. Yo cerré los ojos. Sabía que tenía razón, pero dolía tanto. Está bien, susurré finalmente. Me quedaré. Voy a ver todo y no voy a hacer nada. Orlando suspiró con alivio. Descarga todas las grabaciones. Guárdalas en varios lugares. Mándamelas por correo también. Y Hortensia, graba todo lo que pase de ahora en adelante. Cada conversación, cada movimiento. Lo vamos a necesitar todo. Colgamos. Yo me quedé sentada en esa cama de hotel, en medio de las montañas hermosas, sintiéndome más sola que nunca en mi vida. Los siguientes 12 días fueron una tortura. Cada mañana me despertaba, desayunaba, caminaba por los senderos como si estuviera disfrutando. Pero cada tarde, cada noche, revisaba las cámaras y veía cómo Rubén destruía mi vida. Lo vi firmar documentos falsos. Lo vi recibir dinero de Rafael. Lo vi celebrar con Beatriz. Lo vi quitar las fotografías de mis abuelos y tirarlas a la basura. Lo vi llevar muebles nuevos. Lo vi convertir mi hogar en algo irreconocible. El día 13 de mi viaje, vi algo que casi me hace regresar inmediatamente sin importar el plan. Rubén trajo a un fotógrafo profesional a la casa. Un hombre con cámaras caras y luces especiales. Pasó 3 horas tomando fotografías de cada habitación, del jardín, de cada rincón. Son para el anuncio de venta, explicó Rubén mientras el fotógrafo trabajaba. Vamos a publicar la casa como si ya fuera nuestra. Para cuando la vieja regrese, ya va a haber ofertas reales de compradores reales. Eso va a ser más difícil que cancele todo. Beatriz estaba sentada en el sillón de la sala, el mismo donde mi abuela solía tejerme suéteres cuando era niña, revisando su teléfono. ¿Ya subiste los papeles al registro?, le preguntó a Rubén. Él asintió con orgullo. Ayer. El funcionario hizo su trabajo. Ahora oficialmente soy el dueño legal de esta propiedad.
Costó otros $3,000 en sobornos, pero valió cada centavo. Beatriz se rió. Tu mamá va a enloquecer cuando se entere. Va a gritar, va a llorar, va a amenazarnos. Pero no va a poder hacer nada. Los papeles están sellados, firmados, registrados. Es nuestro. Tuve que apagar el teléfono. No podía seguir mirando. Salí de mi habitación del hotel y caminé por el bosque durante horas, llorando donde nadie pudiera verme. Llamé a Orlando desde un banco junto a un lago. No puedo más, le dije. Necesito regresar. Necesito detener esto ahora. Su voz fue firme pero gentil. Hortensia, aguanta solo 2 días más. Ya casi terminas el viaje. Si regresas antes, Rubén va a sospechar. Necesitamos que crea que ganó completamente. Confía en mí. Esos 2 días finales fueron los más largos de mi vida. Cada hora se sentía como una eternidad. Descargué cada grabación, las guardé en 3 memorias USB diferentes, las envié por correo electrónico a Orlando y también a una cuenta que creé solo para eso. Tomé capturas de pantalla de cada conversación incriminatoria. Documenté cada transferencia bancaria que pude ver en los reflejos de las pantallas de computadora en los videos. Construí un archivo tan completo que ningún abogado defensor podría encontrarle huecos. La noche antes de mi regreso, Rubén hizo una videollamada. Yo estaba en la terraza de mi habitación, viendo las estrellas, tratando de encontrar algo de paz antes de la tormenta que sabía que venía. El teléfono sonó y su nombre apareció en la pantalla. Respiré hondo 3 veces antes de contestar. Puse mi mejor cara de felicidad. Hola, hijo. Rubén apareció en la pantalla con una sonrisa enorme. Hola, mamá. ¿Cómo la estás pasando? Yo forcé una sonrisa. Maravilloso, hijo. Este viaje ha sido increíble. Muchas gracias. Me alegro mucho, dijo él. Detrás de él pude ver mi sala. Mis muebles habían sido reemplazados por cosas modernas que se veían caras. Te llamaba para recordarte que mañana te recogemos en el aeropuerto. ¿A qué hora llegas? Yo revisé mi boleto. A las 4 de la tarde. Rubén asintió. Perfecto. Ahí estaremos. Y mamá, hay algunas cosas de las que tenemos que hablar cuando regreses. Cosas importantes sobre la casa, sobre el futuro. Mi corazón latió más rápido, pero mantuve la voz calmada. Todo está bien. Él sonrió con esa sonrisa que ahora reconocía como pura maldad. Sí, todo está perfecto. Solo son cambios necesarios. Ya verás. Colgamos. Yo me quedé mirando el teléfono durante largo rato. Cambios necesarios. Qué manera tan fría de describir un robo. Esa noche no dormí nada. Hice las maletas a las 5 de la mañana, desayuné sin probar realmente la comida, tomé el taxi al aeropuerto como autómata. En el avión de regreso, cerré los ojos e intenté prepararme mentalmente para lo que venía. Orlando me había dado instrucciones claras. Actuar sorprendida, actuar dolida, dejar que Rubén dijera todo lo que quisiera decir, grabar todo si era posible, y después salir de ahí sin confrontación física. Pero cuando llegué a mi casa y vi lo que habían hecho, cuando escuché las palabras de Rubén sobre la venta, cuando vi esa sonrisa irónica, algo dentro de mí se rompió. No pude seguir el plan. Grité, acusé, exigí. Y Rubén reaccionó exactamente como esperaba que lo hiciera alguien que cree que ya ganó. Me golpeó, me humilló, me echó de mi propia casa. Y las cámaras, esas cámaras que todavía estaban funcionando porque Rubén nunca las había encontrado, grabaron cada segundo. Ahora, 4 días después de ese momento horrible, yo estaba sentada en la oficina del fiscal Márquez junto a Orlando. Habíamos pasado las últimas 72 horas organizando cada pieza de evidencia en un caso hermético. Videos, audios, documentos, registros bancarios, reportes médicos de mis lesiones, testimonios de testigos que habían visto mis moretones. Todo perfectamente ordenado, etiquetado, con marcas de tiempo verificables. El fiscal Márquez revisó todo con cuidado meticuloso. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con lentes de montura negra y una expresión seria que nunca cambiaba. Pasó 3 horas viendo videos, leyendo documentos, tomando notas en su computadora. Finalmente cerró la última carpeta y nos miró.
Esto es uno de los casos más sólidos que he visto en años, dijo. Fraude documental con agravantes. Falsificación de firma. Soborno a funcionario público. Conspiración para cometer fraude. Agresión física con lesiones documentadas. Cada cargo tiene múltiples pruebas irrefutables. Orlando se inclinó hacia adelante. ¿Qué tan rápido podemos movernos? Márquez revisó su calendario. Puedo tener órdenes de arresto para mañana en la mañana. Voy a coordinar con la policía para ejecutarlas simultáneamente. Rubén, Beatriz y Rafael que mencionan. También voy a emitir una orden para arrestar al funcionario corrupto del registro público. Yo sentía algo extraño en el pecho. No era felicidad todavía. Era anticipación. Era necesidad de justicia. ¿Van a ir a la cárcel?, pregunté con voz apenas audible. Márquez me miró directamente a los ojos. Señora Hortensia, con estas pruebas, no solo van a ir a la cárcel. Van a quedarse ahí por años. Estamos hablando de múltiples delitos graves. Rubén está viendo mínimo 8 años de prisión. Beatriz al menos 5 por complicidad. Rafael probablemente 6. Y eso sin contar los cargos civiles que usted puede presentar después para recuperar cualquier dinero que hayan gastado. Yo asentí lentamente. 8 años. Mi hijo iba a pasar 8 años en prisión. Una parte de mí, la parte que todavía era madre, sintió dolor. Pero la parte más grande, la parte que había sido traicionada y golpeada, sintió que la justicia finalmente existía. Esa noche regresé a la casa de Orlando y Patricia. Cené con ellos en silencio, apenas probando la sopa que Patricia había preparado con tanto cariño. ¿Estás bien?, me preguntó ella mientras recogía los platos. Yo no supe qué responder. ¿Estaba bien? Mi hijo había intentado destruirme. Mañana iba a ser arrestado. Mi vida nunca volvería a ser la misma. No lo sé, dije finalmente. Pero estoy haciendo lo correcto. Patricia me apretó la mano. Sí, lo estás haciendo. A las 11 de la noche, mi teléfono comenzó a sonar. Era Rubén. Dejé que sonara hasta que fue a buzón de voz. Volvió a llamar inmediatamente. Y otra vez. Y otra vez. 6 llamadas seguidas. Finalmente envió un mensaje de texto. Mamá, necesitamos hablar. Ven a cenar mañana. Tenemos que arreglar las cosas como familia. Yo le mostré el mensaje a Orlando. Él sonrió con amargura. Está nervioso. Algo le está diciendo que las cosas no están saliendo como planeó. Pero ya es demasiado tarde para él. No respondí el mensaje. La mañana siguiente me desperté a las 6. No había dormido realmente, solo había cerrado los ojos durante algunas horas. Me bañé, me vestí con ropa cómoda, tomé café que no pude terminar. Orlando entró a la cocina a las 7. Márquez acaba de llamar. Las órdenes están listas. La policía va a ejecutarlas a las 9 en punto. Miré el reloj. 2 horas. En 2 horas mi hijo iba a ser arrestado. Orlando y yo llegamos a una cafetería a 3 cuadras de mi casa a las 8:30 de la mañana. Nos sentamos en una mesa junto a la ventana donde podíamos ver la calle, pero nadie podía vernos fácilmente desde afuera. Pedimos café que ninguno de los dos tocó. Yo tenía el teléfono en la mano, revisando obsesivamente las cámaras de la casa. Rubén y Beatriz estaban desayunando tranquilamente en mi cocina. Ella reía por algo que él había dicho. Los dos vestían ropa cara que yo nunca les había visto antes. Ropa comprada con el dinero de mi casa robada. A las 9:05, vi por la ventana de la cafetería como 3 patrullas se estacionaban frente a mi propiedad. 6 policías bajaron de los vehículos, todos con chalecos antibalas y armas en sus cinturones. El fiscal Márquez bajó de un carro oscuro que se estacionó detrás de las patrullas. Mi corazón latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Ya llegaron, susurré. Orlando apretó mi mano sobre la mesa. Respira. Todo va a estar bien. Vi cómo los policías se acercaban a la puerta principal de mi casa. Uno de ellos tocó con fuerza. Cambié rápidamente a la aplicación de las cámaras en mi teléfono y subí el volumen. Escuché los golpes resonando dentro de la casa. Rubén apareció en la cámara de la sala, caminando hacia la puerta con expresión molesta.
¿Quién diablos toca así tan temprano?, lo escuché decir. Beatriz lo siguió desde la cocina, limpiándose las manos en un trapo. Rubén abrió la puerta. La expresión en su cara cuando vio a los 6 policías fue algo que nunca voy a olvidar. Primero confusión, después sorpresa, después miedo puro. «Señor Rubén Navarro», preguntó uno de los oficiales. Rubén asintió lentamente, incapaz de hablar. El oficial sacó un papel doblado. «Tenemos una orden de arresto en su contra por los delitos de fraude documental, falsificación de firma, soborno a funcionario público y agresión. Tiene derecho a permanecer en silencio». Las palabras continuaron, pero Rubén ya no escuchaba. Su cara se había vuelto blanca como papel. «¿Qué? No. Tiene que haber un error», finalmente logró decir. Beatriz gritó desde atrás. «¿Qué está pasando? ¿De qué están hablando?». Otro oficial se adelantó. «¿Señora Beatriz Ramos de Navarro?». Ella asintió con ojos enormes de terror. «También tenemos una orden de arresto para usted por complicidad en fraude y conspiración». Beatriz comenzó a sollozar inmediatamente. «No hicimos nada. No pueden arrestarnos. Esta es nuestra casa». El fiscal Márquez dio un paso adelante. «Esta casa pertenece legalmente a la señora Hortensia Navarro. Ustedes cometieron fraude documental para intentar robarla. Tenemos todas las pruebas necesarias. Videos, audios, documentos, todo». Rubén lo miró con incredulidad. «¿Videos? ¿Qué videos?». Márquez sacó una tablet de su maletín y les mostró la pantalla. Yo no podía ver que les estaba enseñando desde la cafetería, pero podía ver la reacción de Rubén. Su expresión pasó de confusión a shock absoluto a horror puro. «Fueron grabados durante todo el proceso», dijo Márquez con voz fría. «Cada conversación, cada falsificación, cada soborno, todo». Rubén dio 2 pasos hacia atrás, tropezando con sus propios pies. «No puede ser. No puede ser. Revisé toda la casa. No había cámaras». Márquez sonrió sin humor. «Las había. Su madre las instaló antes de irse de viaje. Las mismas cámaras que grabaron como usted la golpeó cuando ella regresó y descubrió el robo». Los oficiales se acercaron entonces con esposas. «Denle vuelta. Manos atrás». Rubén intentó resistirse. «No. Esperen. Necesito hablar con mi madre. Ella puede explicar todo. Esto es un malentendido». Pero los policías no esperaron. Lo giraron con firmeza y le pusieron las esposas en las muñecas. El sonido del metal cerrándose resonó claramente en el audio de la cámara. Beatriz estaba histérica ahora, llorando desconsoladamente mientras otra oficial la esposaba también. «Por favor. Tengo que llamar a alguien. Necesito un abogado. No pueden hacer esto». Márquez respondió con calma profesional. «Van a tener derecho a hacer una llamada desde la estación. Por ahora, tienen que venir con nosotros». Los sacaron de la casa. Yo los veía desde la ventana de la cafetería mientras los metían en las patrullas. Rubén iba en una, Beatriz en otra. Podía ver cómo Rubén gritaba algo dentro del carro, cómo golpeaba la ventana con el hombro, desesperado. Beatriz tenía la cabeza entre las rodillas, sollozando. Los carros arrancaron con las sirenas apagadas, pero las luces encendidas. Yo los vi alejarse por la calle hasta que desaparecieron al doblar la esquina. Me quedé sentada en esa cafetería durante largo rato, sin poder moverme. Orlando me miraba en silencio, esperando a que yo dijera algo. Finalmente logré hablar. «¿Ya está? Se acabó». Él negó con la cabeza suavemente. «El arresto es solo el principio. Ahora viene el proceso legal. Pero sí, Hortensia, la parte más difícil ya pasó. Ya no pueden hacerte daño». Yo asentí, sin saber si sentía alivio o vacío o algo completamente diferente. Mi teléfono comenzó a sonar. Era un número desconocido. Dudé antes de contestar. «Hola». Una voz automática dijo: «Tiene una llamada a cobrar desde el centro de detención municipal. Acepta los cargos». Era Beatriz. Lo supe antes de que hablara. «Aceptar», dije. Hubo un clic y después escuché su voz rota, desesperada, casi irreconocible. «Hortensia».
Por favor. Tienes que ayudarnos. La policía llegó. Nos arrestaron. Nos van a meter a la cárcel. Por favor, di que todo fue un malentendido. Di que tú autorizaste la venta. Por favor. Yo escuché su súplica completa sin interrumpir. Escuché cómo lloraba, cómo rogaba, cómo prometía que devolverían todo, que nunca volverían a molestarme, que harían lo que yo quisiera. Cuando finalmente se quedó sin palabras, sin aliento de tanto suplicar, yo hablé. Mi voz salió tranquila, fría, sin una gota de emoción. Beatriz, escúchame bien porque solo voy a decir esto una vez. Ustedes planearon robarme mi casa. Falsificaron mi firma. Sobornaron funcionarios. Y cuando los confronté, tu esposo me golpeó en la cara. Todo está grabado. Cada palabra, cada acción, cada crimen. Ella comenzó a sollozar de nuevo. Pero somos familia. No puedes hacernos esto. Ustedes dejaron de ser mi familia cuando decidieron destruirme, dije. Ahora van a enfrentar las consecuencias de lo que hicieron. Hubo un silencio largo. Después escuché la voz de Rubén en el fondo, gritando, déjame hablar con ella. Dámelo. Escuché sonidos de pelea, después la voz de Rubén salió por el teléfono, llena de rabia. Mamá, arregla esto ahora. Llama al fiscal. Di que fue un error. Si no lo haces, te juro que cuando salga de aquí voy a hacer que te arrepientas. Yo sonreí sin humor. ¿Me estás amenazando, Rubén? ¿Ahora? ¿Desde la cárcel? Eso solo va a agregar años a tu sentencia. Él se quedó callado por un momento. Después su voz cambió, volviéndose suplicante. Mamá, por favor. Soy tu hijo. No puedes hacer esto. Piensa en todo lo que hemos pasado juntos. Piensa en cuando era niño, cuando me querías. ¿Cómo puedes mandarme a la cárcel? Yo sentí algo quebrarse dentro de mí. Rubén, yo te quise más que a nada en este mundo. Habría dado mi vida por ti sin dudarlo. Pero tú decidiste traicionarme de la peor manera posible. Intentaste robarme el hogar que mis abuelos construyeron. Me golpeaste. Me humillaste. Y lo peor de todo, nunca sentiste ni un segundo de remordimiento. Hiciste esto tú solo. Pero soy tu hijo, gritó con desesperación. Yo respiré hondo. Ya no, un hijo no le hace esto a su madre. Tú dejaste de ser mi hijo el día que decidiste destruirme. Hubo un silencio absoluto del otro lado. Después escuché su voz, apenas un susurro roto. Por favor. Yo cerré los ojos. Una última vez, sentí una punzada de dolor maternal. Pero la aplasté con el recuerdo de su sonrisa irónica, de su mano levantada, de sus palabras crueles. Disfruten la prisión, dije finalmente, y colgué. El teléfono comenzó a sonar inmediatamente después de que colgué. Era el mismo número del centro de detención. Rubén intentando llamar de nuevo. Rechacé la llamada. Volvió a sonar. Lo rechacé otra vez. Después de la quinta llamada, simplemente apagué el teléfono y lo guardé en mi bolso. Orlando me miraba con una mezcla de preocupación y orgullo. ¿Estás bien?, preguntó. Yo asentí, aunque no estaba segura de que fuera verdad. Necesito ir a la casa. Necesito ver qué dejaron. Caminamos las 3 cuadras en silencio. Cuando llegamos, había cinta policial amarilla cruzando la entrada. Un oficial joven estaba parado afuera custodiando la escena. Orlando mostró su identificación y explicó quién era yo. El oficial asintió. El fiscal Márquez dijo que la señora Navarro podía entrar cuando quisiera. Es su propiedad. Levantó la cinta para que pasáramos. Yo respiré hondo antes de cruzar el umbral. La casa estaba destrozada. No físicamente, pero emocionalmente. Todo lo que mis abuelos habían elegido con tanto cuidado había sido reemplazado o movido. El sillón de cuero café donde mi abuelo leía el periódico cada mañana ya no estaba. En su lugar había un sofá moderno de color gris que se veía caro pero sin alma. Las cortinas de lino blanco que mi abuela había cosido a mano habían sido reemplazadas por persianas metálicas. Las fotografías familiares que colgaban en las paredes habían desaparecido completamente. En su lugar había cuadros abstractos que no significaban nada. Caminé lentamente por cada habitación.
La cocina tenía electrodomésticos nuevos. El comedor tenía una mesa de vidrio moderna donde antes estaba la mesa de madera antigua que había pertenecido a mis bisabuelos. Mi habitación, mi santuario, había sido convertida en algo irreconocible. Habían pintado las paredes de un color naranja brillante. Habían quitado mi cama y puesto una completamente diferente. Habían vaciado mi armario y lo habían llenado con ropa de Beatriz. Yo me senté en el borde de esa cama extraña en mi propia habitación y finalmente dejé que las lágrimas salieran. Orlando se sentó a mi lado sin decir nada. Solo puso su mano en mi hombro y me dejó llorar. Lloré por todo lo perdido. Por los recuerdos que habían sido profanados. Por el hijo que pensé que tenía, pero que nunca existió realmente. Por la ingenuidad de creer que las personas pueden cambiar cuando todo en su historia dice lo contrario. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Hasta que solo quedó un vacío extraño en mi pecho. Vamos a arreglar todo, dijo Orlando finalmente. Vamos a devolver esta casa a como era. Vamos a encontrar los muebles originales, si Rubén los vendió. Vamos a restaurar cada rincón. Yo negué con la cabeza lentamente. No sé si quiero quedarme aquí, Orlando. Ya no se siente como mi hogar. Se siente contaminado. Él suspiró. No tomes decisiones grandes ahora. Espera a que el polvo se asiente. Espera a que termine todo el proceso legal. Después decides. Los siguientes días fueron un torbellino de actividad legal. El fiscal Márquez nos mantenía informados de cada paso. Rafael había sido arrestado el mismo día que Rubén y Beatriz. Lo encontraron intentando cruzar la frontera con una maleta llena de efectivo. El funcionario corrupto del registro público también fue arrestado en su oficina, con evidencia suficiente en su computadora para acusarlo de docenas de fraudes similares durante años. La audiencia de fianza fue 3 días después de los arrestos. El fiscal argumentó que los 3 acusados eran riesgo de fuga y que habían demostrado capacidad para cometer fraude elaborado. El juez estuvo de acuerdo. Fianza negada. Rubén, Beatriz y Rafael iban a permanecer en prisión preventiva hasta el juicio. Yo no asistí a esa audiencia. No podía. Orlando fue en mi lugar y me contó todo después. Rubén preguntó por ti, me dijo esa tarde mientras tomábamos té en su sala. Le preguntó al juez si podía hablar contigo. El juez le dijo que eso dependía de ti, no de él. Yo negué con la cabeza. No quiero verlo. No quiero escuchar más súplicas o amenazas o manipulaciones. Orlando asintió. Eso es lo que le dije al fiscal. No va a haber más contacto entre ustedes a menos que tú lo solicites. Una semana después del arresto, me llamó el fiscal Márquez. Señora Hortensia, tengo noticias. Rubén y Beatriz quieren hacer un trato. Su abogado defensor dice que están dispuestos a declararse culpables de todos los cargos a cambio de sentencias reducidas. Yo me senté en el sillón de la sala de Orlando. ¿Qué significa eso exactamente? Márquez explicó, significa que admitirían su culpabilidad oficialmente. No habría juicio. A cambio, en lugar de enfrentar las sentencias máximas que podrían ser de 12 años o más, recibirían sentencias de 8 años para Rubén y 5 para Beatriz. ¿Y Rafael? Pregunté. Rafael también quiere un trato. 6 años. Él está dispuesto a testificar contra el funcionario corrupto del registro público, lo cual nos ayudaría a asegurar una condena más fuerte en ese caso. Yo me quedé en silencio pensando. Márquez continuó, la decisión es completamente suya, señora Hortensia. Puedo rechazar el trato y llevarlo a juicio completo. Con las pruebas que tenemos, definitivamente ganaríamos y probablemente conseguiríamos sentencias más largas. Pero el juicio tomaría meses, usted tendría que testificar, sería un proceso agotador. Pensé en sentarme en una corte, en tener que ver a Rubén cara a cara, en tener que contar la historia completa frente a extraños, en revivir cada traición, cada humillación. ¿Cuánto tiempo estarían realmente en prisión?, pregunté. Con buen comportamiento, probablemente Rubén cumpliría 6 años, Beatriz 4, Rafael 5. Pero lo importante es que quedarían con antecedentes penales permanentes. Nunca podrían borrar esto de sus historias. Nunca podrían conseguir trabajos decentes. Sus vidas quedarían marcadas para siempre. Acepto el trato, dije finalmente. No era solo por evitarme el juicio.
Era porque sabía que 6 años en prisión iban a destruir a Rubén más que 12. 6 años era suficiente para romper su espíritu, pero no suficiente para que pudiera reclamar victimización completa. Era la cantidad perfecta de tiempo para que entendiera las consecuencias, sin poder culpar completamente al sistema. ¿Estás segura?, preguntó Márquez. Completamente segura, respondí. El acuerdo fue firmado 2 días después. Rubén, Beatriz y Rafael se declararon culpables ante el juez. Yo no fui a esa audiencia tampoco. Orlando me contó que Rubén había llorado cuando el juez leyó la sentencia oficial. 8 años en prisión estatal, sin posibilidad de libertad condicional antes de cumplir mínimo 6. Beatriz había desmayado cuando escuchó su sentencia de 5 años. Rafael simplemente había bajado la cabeza, aceptando su destino de 6 años sin decir palabra. Pero el caso no terminó ahí. Yo presenté una demanda civil contra los 3 por daños y perjuicios. Quería recuperar cada centavo que habían gastado del dinero robado. El carro nuevo que habían comprado. Las joyas. Los muebles caros. Los viajes. Todo. Mi abogado calculó que habían gastado cerca de $120,000 en solo 2 semanas. El juez civil dictaminó que los 3 eran responsables solidarios de devolverme ese dinero más intereses y daños punitivos. Total, $200,000. Nunca van a poder pagar eso, dijo mi abogado. Van a salir de prisión con deudas enormes que los van a perseguir por el resto de sus vidas. Cada trabajo que consigan, cada cuenta bancaria que abran, va a tener embargos automáticos hasta que paguen cada centavo. Yo asentí. Eso era exactamente lo que quería. No era suficiente que fueran a prisión. Necesitaba que sus vidas después de prisión también fueran difíciles. Necesitaba que nunca olvidaran lo que me hicieron. Orlando comenzó el proceso de restaurar la casa. Contrató investigadores privados para rastrear los muebles originales que Rubén había vendido. Algunos los encontramos. Otros habían desaparecido para siempre. Para esos, Orlando me ayudó a buscar réplicas lo más cercanas posible. Poco a poco, muy lentamente, la casa comenzó a parecerse otra vez al hogar que yo recordaba. Un mes después de las sentencias, recibí una carta. Era de Rubén. La reconocí por la letra en el sobre. Estuve a punto de tirarla sin abrirla. Pero algo me detuvo. La abrí con manos temblorosas. Adentro había 3 páginas escritas a mano. La letra era descuidada. Las palabras estaban manchadas en algunos lugares como si hubiera llorado mientras escribía. Mamá, comenzaba la carta, no espero que me perdones. No espero que me creas. Pero necesito que sepas algo. Tienes razón. Soy un monstruo. Siempre lo he sido. Desde niño algo dentro de mí estaba roto y nunca quise arreglarlo. Te traicioné de la peor manera posible porque pensé que merecía esa casa más que tú. Pensé que los abuelos habían cometido un error al no dejármela. Pasé años odiándote por algo que ni siquiera fue tu decisión. Y cuando tuve la oportunidad de robarte, no lo dudé ni un segundo. Ni siquiera cuando te golpeé sentí remordimiento. Solo sentí rabia porque te atreviste a desafiarme. Continué leyendo la carta de Rubén con las manos temblando. Ahora estoy aquí encerrado, seguía la carta, con 6 años por delante para pensar en lo que hice. Los otros presos me preguntan por qué estoy aquí y cuando les cuento que intenté robarle la casa a mi propia madre, me miran con desprecio. Incluso los criminales tienen códigos. Incluso ellos piensan que lo que hice es imperdonable. Beatriz me culpa por todo. Dice que fue mi idea, que ella solo me siguió. Tal vez tenga razón. Tal vez la arrastré a este infierno conmigo. Cada noche me despierto pensando en el momento en que te golpeé. Veo tu cara. Veo la sangre. Veo la traición en tus ojos. Y sé que nunca voy a poder borrar esa imagen. La carta continuaba por 2 páginas más. Rubén hablaba de cómo la prisión le estaba cambiando, de cómo finalmente estaba enfrentando lo que realmente era, de cómo los años de terapia que mis abuelos pagaron nunca funcionaron porque él nunca quiso cambiar. Ahora no tengo opción, escribía. Aquí no puedo escapar de mí mismo. No puedo manipular. No puedo mentir. Solo puedo existir con la verdad de lo que soy, alguien que destruyó a la única persona que siempre me amó incondicionalmente. La última página me rompió de formas que no esperaba. No te estoy pidiendo perdón, mamá.
Sé que no lo merezco. No te estoy pidiendo que me visites o me escribas. Sé que no volveré a verte nunca. Solo quiero que sepas que si pudiera retroceder el tiempo, si pudiera tomar diferentes decisiones, lo haría. Pero no puedo. Y ahora tengo que vivir con eso cada día durante los próximos 6 años y todos los días después. Te robé tu hogar. Te robé tu paz. Y lo peor de todo, te robé la posibilidad de tener un hijo que valiera la pena. Lo siento, no alcanza. Nada alcanza. Pero igual lo digo. Lo siento. Rubén. Doblé la carta y la guardé en el sobre. Me quedé sentada en la sala restaurada de mi casa durante horas, solo mirando esa carta sobre la mesa. Una parte de mí quería sentir algo. Compasión, tristeza, tal vez un destello del amor maternal que una vez tuve. Pero no sentí nada de eso. Solo sentí vacío. La carta no cambiaba nada. Las palabras bonitas no borraban los hechos. Rubén había elegido su camino y ahora estaba pagando el precio. Orlando vino a visitarme esa tarde. Le mostré la carta. Él la leyó en silencio y después me miró. ¿Qué vas a hacer? Yo me encogí de hombros. Nada. No hay nada que hacer. Él dice que no espera respuesta y no va a recibirla. Orlando asintió. ¿Te hace sentir diferente? Saber que está arrepentido. Yo pensé en eso. No sé si realmente está arrepentido o si solo está asustado porque finalmente enfrentó consecuencias. Pero honestamente, ya no importa. Lo que hizo quedó hecho. Las heridas que causó no se curan con una carta. Las semanas se convirtieron en meses. La casa poco a poco volvió a sentirse como hogar. Encontré el sillón de cuero café de mi abuelo en una tienda de antigüedades a 50 kilómetros de distancia. El dueño me contó que un hombre joven se lo había vendido por casi nada hacía 2 meses. Era Rubén, sin duda. Pagué 10 veces más de lo que él recibió para recuperarlo. Volví a colgar las fotografías familiares en las paredes. Pinté las habitaciones con los colores originales. Planté flores en el jardín que mi abuela solía cuidar. 3 meses después de las sentencias, recibí una llamada de una trabajadora social de la prisión donde estaba Beatriz. Señora Navarro, su nuera Beatriz ha solicitado una visita con usted. Dice que necesita hablar sobre algo importante relacionado con su situación financiera. Yo negué inmediatamente. No tengo nada que hablar con ella. La trabajadora social suspiró. Entiendo. Solo tenía que transmitir el mensaje. Ella mencionó algo sobre devolverle dinero, sobre tener acceso a cuentas que usted no conoce. Eso me hizo dudar. ¿Qué cuentas? La trabajadora no sabía más detalles. Solo que Beatriz insistía en que tenía información valiosa que yo querría saber. Hablé con Orlando sobre esto. Podría ser una trampa, dijo. Podría estar tratando de manipularte para que la visites, para que sientas lástima por ella. Yo asentí. Pero, ¿y si realmente hay dinero escondido que no hemos encontrado? ¿Y si hay más de lo que pensamos? Orlando lo pensó. Si vas, voy contigo. Y grabamos toda la conversación. Cualquier cosa que diga puede usarse en procedimientos futuros si es relevante. Yo estuve de acuerdo. Una semana después, Orlando y yo manejamos hasta la prisión estatal para mujeres donde Beatriz cumplía su sentencia. El proceso de entrada fue humillante incluso para los visitantes. Revisiones de seguridad, detectores de metal, guardias serios que revisaban cada bolsa. Finalmente nos llevaron a una sala de visitas grande con mesas atornilladas al piso y sillas de plástico. Esperamos 15 minutos hasta que trajeron a Beatriz. Cuando la vi entrar, casi no la reconocí. Había perdido mucho peso. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado, estaba recogido en una cola descuidada. Tenía ojeras profundas. El uniforme naranja le quedaba grande. Se veía 20 años mayor que la última vez que la había visto. Se sentó frente a nosotros con las manos temblorosas. No me miró a los ojos al principio. «Gracias por venir», dijo con voz apenas audible. Yo no respondí. Solo esperé a que dijera lo que tenía que decir. Beatriz respiró hondo. «Sé que me odias. Tienes todo el derecho. Pero necesito decirte algo porque mi conciencia no me deja dormir. Hay dinero que no saben».
Rubén abrió 3 cuentas bancarias en las Islas Caimán antes de que nos arrestaran. Transfirió $200,000 ahí. Dinero que sacó de la venta falsa de la casa antes de que todo explotara. Orlando se inclinó hacia adelante inmediatamente. ¿Tienes pruebas de eso? ¿Números de cuenta? ¿Documentos? Beatriz asintió. Tomé fotos de todo en mi teléfono antes de que nos arrestaran. No sé por qué lo hice. Tal vez presentía que algo iba a salir mal. El teléfono está confiscado aquí en la prisión, pero las fotos están respaldadas en la nube. Puedo darte acceso a esa cuenta si prometes algo. Yo la miré con desconfianza. ¿Qué quieres? Ella finalmente levantó la vista y me miró directo a los ojos. Quiero que hables con el fiscal. Quiero que le digas que cooperé, que di información valiosa. Tal vez eso me ayude a reducir mi sentencia, a salir antes por buen comportamiento. Yo me reí sin humor. ¿Quieres que te ayude? Después de todo lo que hiciste. Beatriz comenzó a llorar. Lo sé. Sé que no lo merezco. Pero, Hortensia, estoy muriendo aquí adentro. Cada día es una tortura. Las otras presas me tratan horrible porque saben lo que hice. No tengo a nadie. Mi familia me rechazó. Rubén ni siquiera me habla. Estoy completamente sola pagando por errores que tomé siguiendo a un hombre que resultó ser un monstruo. Sus lágrimas eran reales. Su dolor era real. Pero yo había aprendido que el dolor no borra los crímenes. Dame la información, dije firmemente. Si es real, si recupero ese dinero, hablaré con el fiscal. No te prometo nada más que eso. No te prometo que tu sentencia se reduzca. Solo prometo que mencionaré tu cooperación. Beatriz asintió desesperadamente. Sí, está bien. Es suficiente. Escribió en un papel el usuario y contraseña de su cuenta de nube. Está todo ahí. En una carpeta llamada Documentos Bancarios. Hay capturas de pantalla de las 3 cuentas, de las transferencias, de todo. Orlando tomó el papel y lo guardó cuidadosamente. Nos levantamos para irnos. Beatriz llamó mi nombre cuando estábamos por salir. Hortensia. Me volteé. Ella estaba de pie ahora, con las manos agarrando el borde de la mesa. Yo también te escribí una carta, pero nunca la envié porque sabía que no querrías leerla. Solo quiero que sepas que lo siento. Sé que fui cobarde. Sé que debí detener a Rubén en lugar de ayudarlo. Sé que te fallé como nuera, como persona. Si pudiera regresar el tiempo, habría elegido diferente. Yo la miré por un largo momento. Pero no puedes regresar el tiempo, Beatriz. Ninguno de nosotros puede. Solo podemos vivir con nuestras elecciones. Salimos de la sala sin mirar atrás. En el carro de regreso, Orlando revisó la cuenta de nube que Beatriz nos había dado. Es real, dijo después de varios minutos. Aquí está todo. 3 cuentas en las Islas Caimán. $200,000 distribuidos entre ellas. Incluso hay documentos mostrando cómo Rubén planeaba usar ese dinero para huir del país si las cosas salían mal. Yo cerré los ojos. $200,000 más. Dinero que habían robado y escondido pensando que nunca lo encontraríamos. Orlando contactó inmediatamente al fiscal Márquez con la información de las cuentas offshore. Márquez quedó impresionado con el descubrimiento. Esto es enorme, señora Hortensia. Voy a coordinar con las autoridades internacionales para congelar esas cuentas y repatriar los fondos. Va a tomar algunos meses, pero ese dinero va a regresar a usted. Cumplí mi promesa y le conté sobre la cooperación de Beatriz. Márquez dijo que lo consideraría en su próxima revisión de sentencia, pero no garantizó nada. Era lo justo. Los meses siguientes trajeron una paz extraña a mi vida. La casa estaba restaurada. Los procesos legales estaban resueltos. El dinero de las cuentas offshore fue recuperado y devuelto a mis cuentas. En total, logré recuperar casi todo lo que Rubén y Beatriz habían robado. Las demandas civiles siguieron su curso. Los embargos sobre sus salarios futuros estaban establecidos legalmente. La justicia, fría y matemática, había sido servida. Pero había algo que todavía me carcomía por dentro. No era perdón. No era lástima.
Era simplemente la necesidad de cerrar este capítulo completamente. 6 meses después de las sentencias, tomé una decisión. Le dije a Orlando que quería visitar a Rubén. Él me miró sorprendido. ¿Estás segura? No tienes que hacer eso. No le debes nada. Yo asentí. Lo sé, pero necesito verlo una última vez. Necesito decirle cara a cara que esto se acabó, que nunca más va a tener poder sobre mí. La prisión estatal para hombres era aún más intimidante que la de mujeres. Guardias más grandes, seguridad más estricta, una atmósfera más pesada. Cuando Rubén entró a la sala de visitas, vi que la prisión también lo había cambiado físicamente. Estaba más delgado, más pálido. Tenía un corte en la ceja que parecía reciente. Caminaba con los hombros caídos. Cuando me vio, se detuvo en seco. Sus ojos se llenaron de lágrimas instantáneamente. «Mamá», susurró. Se sentó frente a mí con las manos sobre la mesa. Yo las miré pero no las toqué. «Recibí tu carta», dije con voz neutral. Él asintió. No esperaba respuesta. No esperaba que vinieras. Yo lo miré directamente a los ojos por primera vez en meses. No vine a perdonarte, Rubén. Vine a decirte que esto se acabó. Que voy a seguir con mi vida y tú vas a seguir con la tuya, y esas vidas nunca más se van a cruzar. Él dejó escapar un sollozo. Lo entiendo. Lo merezco. Sí, lo mereces, dije sin emoción. Pasé 65 años amándote, protegiéndote, creyendo en ti. Y tú usaste ese amor como un arma contra mí. Estudiaste mis debilidades. Planeaste mi destrucción. Me golpeaste. Todo mientras sonreías y decías que me querías. Rubén bajó la cabeza. Tienes razón. En todo. Yo soy el monstruo de esta historia. No tú. Yo continué. Durante meses me pregunté dónde me equivoqué como madre. ¿Qué hice mal para criar a alguien capaz de hacer lo que tú hiciste? Pero ahora entiendo que no fue mi culpa. Mis abuelos lo vieron. Mi esposo lo vio. Todos vieron lo que yo no quería ver. Que había algo roto en ti que ningún amor podía arreglar. Rubén lloró abiertamente ahora. Mamá, por favor. Yo levanté mi mano. No me llames así. Ya no eres mi hijo. Legalmente todavía lo eres. Pero en mi corazón, en mi alma, ese vínculo murió el día que levantaste tu mano contra mí. Él me miró con desesperación. ¿Entonces para qué viniste? Solo para decirme que me odias. Yo negué con la cabeza. No te odio, Rubén. El odio requiere emoción y yo ya no siento nada por ti. Vine para cerrar esta puerta de una vez por todas. Para que ambos sepamos que no hay vuelta atrás. Cuando salgas de aquí en 6 años, vas a estar solo. No voy a estar esperándote. No voy a ayudarte a rehacer tu vida. Vas a enfrentar el mundo que creaste con tus propias manos. Rubén respiró temblorosamente. ¿Y mi herencia? Cuando ya no estés. Yo sonreí sin alegría. Ya actualicé mi testamento. Todo va a ir a instituciones de caridad. A hogares para mujeres víctimas de violencia doméstica. A organizaciones que ayudan a ancianos víctimas de fraude familiar. Tu nombre no aparece en ninguna parte. Vas a salir de prisión sin nada y vas a morir sin nada mío. Vi cómo esas palabras lo golpeaban. Vi cómo la última esperanza se apagaba en sus ojos. Entonces realmente se acabó, dijo con voz vacía. Sí, respondí. Realmente se acabó. Me levanté para irme. Rubén llamó mi nombre una última vez. Hortensia. Me volteé. Él tenía las mejillas mojadas, los ojos rojos. A pesar de todo, quiero que sepas que la parte de mí que todavía es humana, la parte pequeña que queda, esa parte sí te amó. Tal vez no de la manera correcta. Tal vez de una manera egoísta y rota. Pero era amor. Yo lo miré por un largo momento. El amor no destruye, Rubén. El amor no roba. El amor no golpea. Lo que tú sentías no era amor. Era posesión. Era codicia. Era todo menos amor. Salí de esa sala y no miré atrás. En el carro de regreso a casa, Orlando me preguntó cómo me sentía. Yo pensé en eso. Me siento libre,
dije finalmente. Por primera vez en años, me siento completamente libre. Él sonrió. Eso es bueno. Eso es lo que mereces. Llegamos a mi casa cuando el sol comenzaba a ponerse. La luz dorada iluminaba el jardín que había trabajado tanto en restaurar. Las flores que mi abuela amaba florecían otra vez. Los árboles que mi abuelo plantó hace décadas daban sombra al porche. Entré a la casa y me senté en el sillón de cuero café recuperado. Toqué el material suave, gastado por décadas de uso. Pensé en mis abuelos. En cómo ellos habían construido este hogar con amor y trabajo duro. En cómo me lo habían confiado a mí porque sabían que yo lo cuidaría. Y pensé en cómo había estado a punto de perderlo todo por confiar en la persona equivocada. Los siguientes meses pasaron con una tranquilidad que no había experimentado en años. Volví a mi rutina. Trabajaba en el jardín cada mañana. Leía en las tardes. Tomaba té en la terraza mientras veía los atardeceres. Orlando y Patricia me visitaban seguido. Hice nuevas amistades en la comunidad. Me uní a un club de lectura. Empecé a tomar clases de pintura. Lentamente, la casa dejó de estar llena de fantasmas dolorosos y se convirtió otra vez en un hogar lleno de posibilidades. Un año después de los arrestos, recibí una notificación oficial. Beatriz había sido liberada temprano por buen comportamiento y cooperación con las autoridades. Había cumplido solo 3 años de su sentencia de 5. Parte de mí sintió rabia por eso. Pero otra parte entendió que su castigo continuaría afuera de las rejas. Las deudas. Los antecedentes. La vergüenza. Eso la perseguiría toda la vida. Nunca intentó contactarme y yo agradecí eso. Rubén todavía tenía 3 años más por cumplir. A veces me preguntaba cómo estaría. Si realmente había cambiado o si solo había aprendido a actuar mejor. Pero esos pensamientos venían cada vez con menos frecuencia. Él ya no ocupaba espacio en mi mente ni en mi corazón. Era simplemente alguien que existía en algún lugar, pagando por sus crímenes, viviendo las consecuencias de sus elecciones. 2 años después, en un día soleado de primavera, estaba podando rosas en el jardín cuando encontré algo enterrado bajo tierra cerca del viejo roble. Era una caja de metal oxidada. La abrí con cuidado y adentro encontré fotografías viejas que no había visto en décadas. Fotografías de mis abuelos cuando eran jóvenes. Fotografías de mi madre cuando era niña. Fotografías de mí jugando en este mismo jardín cuando tenía 5 años. Y al fondo, una fotografía de Rubén cuando tenía 3 años, sonriendo inocentemente en los brazos de mi padre. Miré esa fotografía por largo rato. Ese niño pequeño de la imagen parecía tan puro, tan lleno de futuro. Me pregunté en qué momento exacto se torció su camino. En qué momento la inocencia se convirtió en maldad. Pero sabía que nunca tendría esas respuestas. Algunas preguntas simplemente no tienen respuestas satisfactorias. Guardé las fotografías en la caja excepto la de Rubén. Esa la dejé en la tierra y la volví a enterrar. Algunos recuerdos es mejor dejarlos donde pertenecen, en el pasado. Ahora, mientras escribo estas palabras en mi diario personal, sentada en mi terraza con una taza de té caliente, puedo decir honestamente que encontré paz. No fue fácil. Hubo noches de insomnio. Hubo días de dolor. Hubo momentos donde cuestioné cada decisión que tomé. Pero al final, hice lo correcto. Defendí mi hogar. Defendí mi dignidad. Defendí la memoria de mis abuelos que confiaron en mí. Mi hijo eligió traicionarme y ahora vive con esas consecuencias. Yo elegí la justicia y ahora vivo con la paz que esa decisión me trajo. La casa permanece en pie, restaurada y amada. El jardín florece cada primavera. Y yo, Hortensia, a mis 67 años, finalmente aprendí que a veces el amor más importante que podemos dar es el amor propio. El coraje de defendernos incluso cuando duele. El valor de establecer límites incluso con aquellos que alguna vez amamos más que a la vida misma. Esta es mi historia. Una historia de traición, de justicia, y finalmente, de liberación. Y si alguien algún día lee estas palabras, espero que entiendan que nunca es tarde para defender lo que es correcto, sin importar cuánto cueste.